Importantísimo para hablar del Papa y sobre todo de la carta del Papa, Ron. Sí, tal cual, cuando se cumple su 5º aniversario. Una carta en la que nos pide perdón a todos los argentinos y argentinas si es que en algún momento nos hemos sentido ofendidos por algunos de sus gestos. Así es, una hermosa carta. Hoy estamos en el 5º aniversario del comienzo del pontificado. Sí. ¿Te acuerdas que hace 5 años estábamos transmitiendo la misa, Sí, me esa acuerdo. conmovedora del comienzo del pontificado? Y si usted se acuerda, el jueves yo comencé diciendo que el Papa iba a estar contento con la carta que le llegó de la Argentina, esa carta que firmaron dirigentes de todas las extracciones. Y yo creo que esa carta, y lo dice de hecho el Papa, ¿Fue el hincapié para esto? fue la que motivó esta carta que ahora el Papa manda, que me parece a mí que tiene como en pocos renglones muchas posibilidades de lectura y sobre todo muchos gestos concretos del Papa para con la Argentina. Porque el Papa dice, ¿no?, que en este 5º aniversario del comienzo del pontificado, que esa carta haya unido a tantas personas de diferentes procedencias religiosas, políticas, ideológicas, confirma, dice el Papa, y creo que esto vale la pena rescatarlo en Argentina, que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que la unidad, dice el Papa, es siempre superior al conflicto. Me parece que esta es la primera clave, ¿no? El Papa Que habla de se unidad. muestra alegre, se muestra contento con esa muestra de unidad de los argentinos. Recordamos que lo firmaron de todos los sectores, empezamos el jueves con eso. Hoy el Papa tiene una buena noticia, esta carta. Y yo dije, la carta del gobierno fue formal, y de hecho el Papa también lo dice, además del respetuoso saludo oficial, esa carta me mueve. ¿Qué dice el Papa? Para mí hay como 5 grandes claves que tiene la carta. La alegría del Papa por lo que recibió, la generosidad del Papa para con la Argentina, la humildad, la cercanía con la Argentina y las esperanzas que deposita en Argentina. Porque me parece a mí, fíjate, que un Papa pida perdón, yo la verdad que no lo tengo tan frecuente esto. Estuve buscando, no hay un antecedente. A ver, que el Papa pida perdón no tiene nada que ver con la infalibilidad, como alguien dijo por ahí. No tiene nada que ver, la infalibilidad es un tema dogmático. Claro, porque muchos hablaban de que él es hombre y que puede cometer errores como cualquiera y lo de dice nosotros, el por eso es Papa, que pide perdón. habla de su fragilidad humana, que si bien Dios lo acompaña, la fragilidad humana me puede llevar a cometer cosas que a lo mejor a algunos puedan no gustarle. Y por eso dice el Papa que sigue queriendo a su patria, que si alguien se siente ofendido por alguno de sus gestos, les pide perdón, con una humildad realmente conmovedora. Lo que pasa es que nosotros tendemos a creer que todo lo que dice o todo lo que hace nos incluye a nosotros, que habla siempre de nosotros. Somos el centro del mundo. No lo podía decir mejor. ¿Cuántas veces yo digo el Papa está con temas enormes a nivel mundial y que acá estamos mirando que si mando Rosario, que se dice esto, que se saca Es una argentino, foto? ¿no? Pero Claro. todavía seguimos creyendo que se preocupa solamente de los Y argentinos. vos te acordás que yo siempre te digo que el Papa, una de las tristezas que tiene es el no haber podido venir, el no poder caminar por su ciudad. Pero de tampoco Buenos Aires. dijo cuándo viene, ¿eh, No, Tito? pero fíjate, esta frase... No, sí va No a viene venir. más, dice, Quédate dijo. tranquilo, va a venir. Que el Papa dice que hay una frase que es conmovedora, y a mí me la había dicho alguna vez el cardenal Carlick, y el Papa lo dice acá, dice, ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me ha preparado y me ha ofrecido al mundo para servir a todas las personas. Es decir, el Papa siente que él es uno de nosotros, que lo pone Dios a servir al mundo. Y este es lo conmovedor, que el Papa se reconoce argentino, se siente argentino, agrego yo, que extraña a la Argentina y que desde su enorme capacidad para entregarse, como lo ha hecho desde el primer día, aún resigna esta posibilidad de venir. Hubiese estado buenísimo que justamente después de esas palabras dijera, pronto estaré con ustedes. Quédate tranquila. No, sí, Quédate tal tranquila, cual. que lo vamos a tener, el anuncio por ahí llega pronto, si a los argentinos también... Ay, Tito, tantas veces viniste con ese anuncio que en septiembre que no a pude. ver, el Papa tuvo ya 2 momentos en los cuales él quería venir. El primero tuvo que cambiar e ir a México primero por un conflicto con México que se había generado. El segundo porque Colombia dio una muestra que los argentinos no dimos. Fue Santos y Uribe juntos a ver al Papa. Rompieron la grieta y Colombia entonces recibió al Papa. Pero con respecto a Argentina, Sí. ¿hubo en algún momento algún viaje cerrado y que el Papa lo bajó? Estaba previsto esos 2 momentos. Sí. Ese año la prioridad era Argentina, se tuvo que cambiar por México. El año siguiente la prioridad era Colombia. Y este año yo creo que el Papa estaba con la expectativa, me lo dijo a mí, el 2018 puede ser un buen año. Habrá que esperar. Fíjate, otro dato, dice, para todos ustedes, sean canales del bien y la belleza, para que puedan hacer su aporte, este es el mensaje del Papa, en la defensa de la vida y en la defensa de la justicia. 2 temas que al Papa le importan suficientemente. La justicia social y la defensa de la vida, un tema que se está en discusión en este momento. Sí, con el tema de la legalización del aborto. Para que tal cual. mejoren, dice el Papa, otro dato importante, para que mejoren el mundo del trabajo. El Papa siente que se está complicando la realidad laboral en Argentina. Por eso el Papa dice
textualmente en el último párrafo, para que mejoren con el mundo del trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas todo lo que Dios les ha regalado. Es decir, en una Argentina rica en posibilidades, no se entiende un 30% de pobreza. Cuando Benedicto XVI había dicho que la pobreza en Argentina era un escándalo, acá le dijeron de todo. Bueno, 30% de pobreza lo seguimos manteniendo y no logramos salir. Por eso me parece a mí que esta carta del Papa encierra esas claves, ¿no? Llama a la unidad, pide perdón si ofendió a alguien con algún gesto, expresa su ser argentino, su cercanía y llama a defender la vía de la justicia. Y el sábado, además de todo esto, algo que pasó mucho más desapercibido, pero que es un dato importante en la relación diplomática y que lo dijimos aquí cuando nadie lo había dicho. ¿Qué cosa, Tito? Nombró al nuevo nuncio. Ah. Un dato que también nos impresionó a todos, porque la verdad, Monseñor León Calenga Badiquevele es congoleño, tiene 61 años, es la primera vez que vamos a tener un nuncio de color, africano. Nunca había tenido en la Argentina un nuncio africano. Y digo que es importante porque pasaron 4 meses desde que se fue el nuncio, Monseñor Scherer, más tiempo desde que lo cambió, y no teníamos nuncio. Esto no había pasado nunca en la historia argentina. El Papa ese día lo designó, ahí tenemos la foto del nuevo nuncio en Argentina, cuando lo recibió el Papa el día viernes, congoleño, 61 años, habla montonazo de idiomas, inglés, italiano, español, francés, varias lenguas de su país. Concretamente ahora es el nuncio apostólico en El Salvador y Belice, y de allí va a venir para Argentina, todavía no está la fecha, pero seguramente será antes del 29 de junio, que es el Día del Papa, porque de hecho este año no hubo recepción en la Anunciatura, como se hace siempre los días 13 de marzo, porque siempre se hace el día del comienzo del pontificado, y se está esperando la posibilidad de que si el nuncio llega para el Día del Papa, se haga ese día. Así que esto me parece que es lo más importante, y lo otro que pasó por acá desapercibido, a pesar de que hay mucha... No, pero sabes que hay tanta gente en Argentina que es feligrés del Padre Pío, cuyas reliquias vienen a la Argentina en poco tiempo, que fue muy importante, y quienes quieran averígüenlo, fue muy importante la visita del Papa a Pietrelcina, donde se cumplían 100 años de las llagas del cuerpo del Padre Pío. Así que el Papa fue a Pietrelcina y realmente fue conmovedor el momento. Así que quienes no quieran y sean devotos del Padre Pío, hay miles y miles en Argentina, búsquenlo que está en los medios. Pero la carta del Papa, conmovedora, y se la agradecemos públicamente. Gracias, Tito. A Bueno, usted, nos como vemos el siempre, jueves, niña, ¿no? gracias. Dios Ahí mediante. está.